Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 11 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 con el título La resurrección de Jesús. Imposible, pero innegable. Uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. La resurrección lo cambia todo. Ahora veremos en el pasaje de hoy, hermanos, que hasta los mismos discípulos y las mujeres que conocían a Jesús y lo seguían fielmente, no creían al principio. Era algo para ellos imposible. Pero después de ver la evidencia, llegaron a la conclusión que Jesús ciertamente había resucitado. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Hermanos, el primer día de la semana es el día domingo por la mañana. Acuérdense que el día sábado era el día del reposo para los judíos. Entonces el día de reposo terminaba el sábado por la noche, pero pues desde la noche del sábado hasta el domingo pues es oscuro, así que no se puede hacer nada. Que normalmente la gente descansa hasta que amanezca el día domingo. Entonces cuando ya sale el sol, María Magdalena, acuérdense que María Magdalena había sido liberada por Jesucristo. Jesús había echado fuera 7 demonios. Entonces el que más amor ha recibido es el que más ama al Señor Jesús. Y María, por haber sido liberada por Cristo, ella es la primera en llegar al sepulcro. Y llega, dice aquí, siendo aún oscuro. En la madrugada ella llega al sepulcro. Y dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora quizá María Magdalena, por el shock que se dio cuando vio que la piedra inmensa había sido quitada y el sepulcro estaba abierto, quizá no estaba pensando bien para entrar y investigar, averiguar qué es lo que había pasado. Ella llega a la conclusión de que pues alguien entró para sacar el cuerpo de Jesús. Es la única conclusión a la cual una persona puede llegar. Una persona muerta no puede abrir el sepulcro, no puede mover la piedra y salir. Entonces ella pensó que quizá los enemigos de Jesús o quizá los discípulos habían entrado y habían llevado el cuerpo de Jesús. Ella corre y llega a Simón Pedro y a Juan y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces igual Pedro y Juan se dan un gran susto y dicen: ¿qué debemos hacer? Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro para investigar, para confirmar. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vemos que Juan es tal vez un poco más controlado, más tranquilo. Y sabemos que Simón Pedro, pues él es todo lo opuesto, es lo contrario. Él es impulsivo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró directamente en el sepulcro. Quizá Juan no entró porque pues al tener contacto con un cadáver pues se volvían ritualmente impuros. Quizá quería mantenerse puro o qué sé yo. Pero a Pedro no le importó nada de eso. Entró directamente al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pongámonos en la posición de Pedro en este momento. Entramos al sepulcro,
Obviamente tiene que estar el cuerpo de Jesús ahí porque hace 2 días ha fallecido y lo han enterrado ahí, lo han sepultado. Pero no está el cuerpo. ¿Y qué vemos ahí? Los lienzos que se usaban para arrollar a Jesús, para cubrir, embalsamar su cuerpo. Y luego el sudario que se ponía sobre la cara, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, si hubieran entrado los enemigos de Jesús para sacar su cuerpo, lo más probable es que lo hubieran llevado tal como lo habían enterrado, con los lienzos y con el sudario puesto, y lo hubieran llevado. No le hubieran quitado todo eso. ¿Ok? Además, el detalle aquí de que el sudario estaba enrollado en un lugar aparte y las cosas como que bien organizadas, no tiradas, pero bien organizadas, ¿qué nos hace pensar? ¿Será que, y luego dice en el versículo 8, lo que dice aquí, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermanos, la primera reacción de María Magdalena no fue, sí es cierto, Jesús nos dijo que él era la vida y la resurrección y que él iba a resucitar. No. Ellos no creían. Ni María Magdalena y las mujeres que llegaron primero no creían, ni los discípulos creían al principio. Eran escépticos, decían, no puede ser, ¿cómo? Tienen que ser los enemigos de Jesús, o ¿quién le habrá robado su cuerpo? Hasta que van ellos a investigar y ven la evidencia clara que llegan a la conclusión. ¿Será que Jesús mismo resucitó y él se quitó el sudario y lo dobló así todo enrollado bonito y lo puso así a un lado y se quitó los lienzos, los dejó a un lado también y salió caminando de este sepulcro, de esta tumba? Es cuando empiezan a acordarse de todo lo que Jesús les había enseñado. Derriben este templo y en 3 días lo voy a volver a edificar. Jesús le había dicho a María, a Marta, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí no morirá, mas vivirá eternamente. Lo que les quiero decir, hermanos, es que la primera reacción de las mujeres y de los discípulos no fue creer, sin duda, en la resurrección. Como nosotros también somos escépticos. No es nuestra naturaleza humana creer, confiar en las cosas que Dios dice y lo que Jesús ha prometido. Dudamos, desconfiamos. Pero luego, por la gracia de Dios, vemos la evidencia. Si junto con Juan y Pedro llegamos a la tumba, si con Pedro entramos al sepulcro y vemos que Jesús no está ahí, que Él no está muerto, que Él está vivo, vemos los lienzos y el sudario bien organizados, doblados ahí puestos, aunque es imposible que un hombre vuelva a vivir, que resucite, las pruebas son innegables. Y de hecho, uno de los argumentos que dan los apologistas cristianos, los apologistas son aquellas personas que tratan de dar evidencias, pruebas de la fe cristiana, es la resurrección. Primero, que los primeros testigos fueron mujeres. En los tiempos de Jesús, hermanos, acuérdense que las mujeres no tenían derechos y la verdad, el testimonio de una mujer no valía. Pero el hecho de que María Magdalena y la otra María hayan sido las primeras en ver las pruebas de la resurrección y que hayan ido a los discípulos y que los discípulos le hayan creído a las mujeres y que ellos mismos hayan ido a la tumba, al sepulcro, para ver y confirmar la veracidad de la resurrección. Y además, hermanos, que estos discípulos, que además vieron al Jesús resucitado, que desayunaron con él y
convivieron con él antes de que Jesús ascendiera al cielo, estos discípulos, especialmente Pedro, impulsivo y cobarde, está dispuesto a morir por Jesús. Hermanos, ¿ustedes morirían por una mentira? ¿Por una fantasía? ¿Por una leyenda? No. El hecho de que Pedro haya sido crucificado al revés por predicar el evangelio es una prueba clara de la veracidad de la resurrección de Jesús. Otra prueba, hermanos, es que no pudieron dar con el cuerpo de Jesús. Todo lo que tuvieron que hacer los judíos o los romanos era pues mostrarle, no, ustedes están equivocados, es una mentira que Jesús resucitó, aquí está su cuerpo. Hermanos, creo que una de las cosas más fáciles que se puede hacer es dar con un cuerpo muerto, porque ese cuerpo no va a ir a ningún lugar. Está muerto. Pero el hecho de que la tumba estaba vacía y que las mujeres fueron las primeras testigos y que sus testimonios fueron creídos y que los discípulos, un cobarde como Pedro, estuvo dispuesto a morir por predicar este glorioso evangelio, nos da prueba de la veracidad de la resurrección. Hermanos, si la resurrección de Cristo no es verdad, no es real, entonces nuestra fe es vana. Estamos condenados en nuestros pecados. Pero porque Jesús resucitó, esto lo cambia todo. Vamos a empezar el día de hoy, hermanos, orando, dándole gracias a Dios por la palabra, que confiemos y descansemos en la victoria final de Jesús sobre la muerte y la condenación, que se comprueba definitivamente de una vez para siempre a través de su resurrección. Que confiemos y descansemos en la resurrección de Cristo, que prediquemos esta resurrección. A veces cuando predicamos el evangelio solamente decimos, Jesús murió por ti. Pero si ahí termina, hermanos, eso no es un evangelio, no es una buena noticia. Él murió, se terminó, se acabó. Tenemos que predicar la resurrección de Jesús también. Un evangelio sin resurrección no es evangelio, son malas noticias, es una mitad de la verdad. Así que gloriémonos en la resurrección de Cristo, gocémonos en Él y prediquemos estas buenas noticias de la resurrección, de la victoria final de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy a las 7:30 de la noche para nuestra reunión presencial. Hoy tenemos reunión de damas, mientras que los hombres vamos a reunirnos con nuestros hijos para compartir la palabra y orar con ellos. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.